tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos la historia de Abraham, el padre de la fe. En nuestra sección infantil, el cuento Puente de Agua. Un grupo de exploradores, formado por jóvenes y niños, se encontraba en medio de una zona desértica. El guía principal conocía los secretos del lugar. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, Jesús y la Samaritana. En el Santoral te diremos quién fue el primer santo que comenzó a trabajar en bien de los enfermos mentales. Y además, escucharemos no solo una, sino dos reflexiones que te dejarán un gran mensaje positivo. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su mujer y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámala. Luego calló. El hombre expresó: pero es que ya no siento nada por ella. Ámala, repuso el sabio. Ante el desconcierto del hombre, el sabio agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Es dedicación y entrega. El amor es un ejercicio de jardinería. Trata de arrancar lo que hace daño, prepara el terreno y siémbralo. Dale cuidados, riégalo y sé paciente. Debes estar preparado porque habrá plagas, sequías o exceso de lluvia, pero no por eso abandones el jardín. Ama a tu pareja, es decir, acéptala, valórala, respétala. Dale afecto y ternura. Admírala y compréndela. Y eso es todo. Ámala. De tu equilibrio como persona, de tu capacidad para entenderte bien con tu pareja, depende lo felices que sean tus hijos. La alegría en el hogar depende de dos personas maduras que se aman y se entienden bien y que aman profundamente a sus hijos. La buena relación entre los padres forja niños mentalmente sanos que se convierten en adultos responsables y maduros. Por lo tanto, el punto de partida de una familia feliz son eso: dos seres que forman la pareja de padre y madre. Todo el universo obedece al amor. Ama. Lo demás no importa. ¿Qué te parece si ahora escuchamos una reflexión más en la voz del Padre José, que te dejará también un gran mensaje de vida? Lección de fuego. Un hombre que regularmente asistía a las reuniones de amigos, sin ningún aviso dejó de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, un amigo de aquel grupo decidió visitarlo. Era una noche muy fría. El amigo lo encontró en la casa, solo, sentado delante de la chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. El hombre que había faltado a las reuniones, adivinando la razón de la visita de su amigo, le dio la bienvenida. Lo condujo a una silla grande cerca de la chimenea y se quedó quieto, esperando. Se hizo un grave silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de leña que ardían. Al cabo de algunos minutos, el amigo visitante examinó las brasas que se formaron y cuidadosamente seleccionó
una de ellas, la más incandescente de todas, y la empujó hacia un lado. Volvió entonces a sentarse, permaneciendo silencioso e inmóvil. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado y quieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria que había sido apartada disminuyó hasta que solo hubo un brillo momentáneo y su fuego se apagó de una vez. En poco tiempo lo que antes era una fiesta de calor y luz, ahora no pasaba de ser un negro, frío y muerto pedazo de carbón recubierto de una espesa capa de ceniza grisácea. Ninguna palabra había sido dicha desde el protocolar saludo inicial entre los dos amigos. Antes de prepararse para salir, el visitante manipuló nuevamente el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en el medio del fuego. Casi inmediatamente se volvió a encender, alimentado por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno de él. Cuando el visitante alcanzó la puerta para partir, su anfitrión le dijo: «Gracias por tu visita y por el bellísimo sermón sin palabras. Regresaré al grupo de amigos que también me hace». Reflexión: a los miembros de un grupo vale recordarles que forman parte de la llama y que lejos del grupo pierden todo su brillo. A los amigos de un grupo vale recordarles que son responsables de mantener encendida la llama de la amistad en cada uno de los miembros y de promover la unión entre todos ellos para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. Si tú te apartas de tu grupo, terminarás como una brasa convertida en simple carbón cenizo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, espero que estén pasando un domingo muy sabroso, descansando, conviviendo con sus seres queridos, asistiendo a la Santa Misa en algún momento del día, y ya desde este momento un saludo a todos los enfermitos que nos escuchan, a las personas que están viajando en este momento tanto en México como en Estados Unidos para que lleguen con bien a su meta mientras escuchan este programa, y también un saludo y una bendición especial para las mujeres, ya que en estos días de marzo se dedica un tiempo para recordar sus derechos, su maravillosa forma de ser y tantas cosas con que Dios las ha bendecido. Muchas felicidades. Y recuerden que si ustedes quieren mejorar en su vida corporal, claro, lo hacemos también en lo espiritual, pero en la vida corporal también el alimento es fundamental, y yo les recomiendo este alimento, se los recuerdo, no es medicamento, no es suplemento, un alimento especial que tiene sustancias anticancerígenas que ayuda a nivelar los niveles de glucosa y por lo tanto ayuda tanto a los diabéticos, y lo recomiendo porque a mí me ha salvado la vida y me la sigue salvando. Al final del programa les daré los teléfonos para que puedan tener más información de este extracto de agave, que no es una miel de agave porque esas tienen muchísimo azúcar, tampoco es una bebida alcohólica. Es un extracto de aguamiel, un extracto de agave maravilloso. Al final de
el programa les daré los teléfonos para que tengan informes de las misas gregorianas, de cómo obtener alguno de mis libros o de también otros temas como por ejemplo el curso de tanatología que hoy comenzamos de las 4 a las 6 de la tarde. Pero por ahora, ¿qué creen? El cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Fuente de agua. Un grupo de exploradores, formado por jóvenes y niños, se encontraba en medio de una zona desértica. El guía principal conocía los secretos del lugar, pero los aprendices encontrarían en esa experiencia una lección de vida. Después de varios días de recorrido y campamentos, el agua de las cantimploras se agotó. El calor y la sed son agobiantes. Debemos de encontrar el vital líquido. Entonces, el guía condujo al grupo a un sitio donde había un reducido estanque. Y aunque el olor es desagradable y en las aguas turbias flotan animalillos de mal aspecto, no nos queda de otra. Los fatigados caminantes se metieron en él, se refrescaron, llenaron sus cantimploras y acamparon en el lugar. El guía sabía que esas aguas no eran las mejores, pero formaban parte de su plan. 2 días después, otros exploradores llegaron al sitio y acamparon también junto al estanque. La presencia de tantos visitantes ocasionó que el nivel de las aguas disminuyera rápidamente. El estanque ya se convirtió en un lodazal. Mientras los exploradores sufrían por la falta de agua, el guía sonreía con cierta malicia mientras observaba al grupo calmar la sed y asearse con tantas limitaciones. ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué lección quería darles? Los niños comenzaron a protestar. El agua es insuficiente. Quisiera beber un poco más. Tengo mucha sed. ¿Cómo podremos asearnos si el agua apenas alcanza para calmar nuestra sed? El guía dio una señal y todos levantaron el campamento para continuar su camino. El calor y la sed se hicieron más intensos. Con la ayuda del líder, los novatos aprendieron a no dejarse engañar por los espejismos. ¡Miren! Allá se ve un pequeño lago. Ten cuidado. Eso es solo un espejismo. Es una ilusión que engaña a los ojos. También aprendieron a aprovechar el agua de los pequeños charcos y a buscarla en el interior de algunas cactáceas. El paladar les decía que ese líquido no tenía el mejor sabor, pero su razón les recordaba que era necesario aprovecharlo. El líquido del cactus sabe muy raro, pero es preferible a morir de sed. Todos sabían que no era agua pura, pero lograba calmar la sed. Solo el guía sabía dónde encontrar agua, pero prefirió esperar a que el grupo tuviera más sed. Pensaba. Solo así aprenderán el verdadero valor del vital líquido. Cuando ya no hubo charcos ni cactus en el camino, el líder formó en un círculo a todos los caminantes y les dijo: Escúchenme bien, chicos. Los seres humanos no podemos vivir sin agua. No podríamos recorrer grandes distancias sin refrescarnos y calmar la sed. La primera lección del viaje es que nunca debemos desperdiciar el agua. La segunda lección es que todos los días tenemos que tomar decisiones y elecciones. Debemos ser cuidadosos para no equivocarnos. No debemos seguir engañosos espejismos y debemos buscar siempre lo mejor. Díganme, chicos, si tuvieran que elegir entre el agua de un charco o la de un lago, ¿cuál preferirían? Todos recordaban el mal sabor y la suciedad de los charcos. Por eso contestaron rápidamente: ¡Preferimos el agua del lago! El agua de un charco es escasa y pronto se seca. Pero también, por grandes que sean, un estanque o un lago pueden secarse. No pongan su confianza en esas cosas que se acaban. Mejor confíen en lo que es más duradero. Es mejor buscar el manantial de donde brota el agua. ¿Me entienden?
Por eso nuestra meta de hoy es encontrar un manantial. Después de la reflexión, el guía condujo al grupo hasta un riachuelo que descendía de una montaña y cruzaba la zona desértica. Cuando los exploradores lo vieron, corrieron a calmar su sed, llenaron sus cantimploras y se bañaron en sus aguas frescas. Entonces el guía les dijo: Escúchenme bien, chicos. La tercera lección de hoy es no dejarse llevar por las apariencias. Ustedes creen que estas aguas son totalmente puras, pero no es así. Luego señaló con su mano derecha hacia un punto. Todos descubrieron que las aguas del río pasaban antes por un poblado cercano. Ahí, las mujeres lavaban su ropa con detergente. Un grupo de ancianos bañaba a sus burros y 2 chiquillos orinaban en el río. Los exploradores comprendieron, con cierto asco, que la corriente que llegaba hasta ellos estaba contaminada. ¡Qué feo! Esta agua está sucia por los animales, la espuma del detergente y los orines de los niños. Al ver sus reacciones, el líder del grupo les pidió que salieran del agua. Les pidió que caminaran río arriba e iniciaron la escalada. Una hora después, se encontraron con 2 pequeñas presas y muchos canales. El guía les dijo: Pongan atención. Observen las presas. Estos elementos le quitan fuerza al río y disminuyen su caudal. Solo una parte de las aguas continúa hacia abajo. Por eso allá lo vimos más pequeño y débil. Vengan, subiremos un poco más para que conozcan el caudal verdadero y su fuerza. Esa será nuestra cuarta lección. Hay que esforzarse para encontrarlo mejor. Más adelante, los caminantes quedaron admirados del tamaño del río y de lo limpio de sus aguas. Estoy sorprendido del tamaño del río y de lo limpio de sus aguas. Esta no es un agua encharcada, no es un agua contaminada ni un pequeño río. Sé que han caminado mucho y están fatigados. Sin embargo, les pido un último esfuerzo para que puedan contemplarlo mejor. Les aseguro que si caminan un poco más, podrán descubrir el hermoso manantial del que surge el río. En esa fuente podrán ver las aguas más frescas y limpias que jamás hayan imaginado. Estamos muy cansados, pero confiamos en su palabra. Entonces el guía pensaba: Sé que están haciendo su último esfuerzo, pero pronto llegaremos al lugar prometido y encontraremos la fuente de aguas cristalinas. ¡Qué aguas más cristalinas! En este recorrido quise mostrarles el valor del agua y algunas actitudes ante la vida. Aunque podemos conformarnos con agua sucia o maloliente, es mejor buscar el agua pura y cristalina del manantial. No se conformen con aguas encharcadas. No se dejen engañar por las que aparentemente están limpias cuando en realidad están sucias o turbias. No se conformen con las aguas disminuidas por presas. Busquen siempre la fuente de agua viva. Los nuevos exploradores aprendieron la lección. Regresaron a su vida ordinaria, pero ninguno volvió a ser el mismo. Adultos, jóvenes y niños aprendieron a no calmar su sed con cualquier tipo de agua. Tampoco su espíritu se sació con aguas superficiales. Se dedicaron a buscar con profundidad la sabiduría, la verdad, la amistad, el amor y todos los valores de la vida. Comprendieron que Dios es el único manantial de agua viva. Uno de aquellos pequeños exploradores decidió ingresar al seminario. Cuando el Padre Superior le preguntó la causa, él le respondió: En la Biblia leí las palabras de Jesucristo. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Por eso quiero hacerme un guía espiritual para conducir a los sedientos de espíritu a la fuente inagotable del amor de Dios.
Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 4 de San Juan, versículos del 5 al 42, y dice así: En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo». Queridas hermanas, hermanos, hemos llegado ya al tercer domingo de Cuaresma. El domingo pasado se nos contó cómo el ser humano, siguiendo el camino que Dios nos pide, puede transfigurar su vida. Por eso escuchamos la narración de Cristo cuando se transfiguró ante sus apóstoles para darles una probadita de lo que sería su resurrección. El Evangelio nos muestra cómo Jesús se ofreció a la samaritana como el agua viva que permite alcanzar la vida eterna. La samaritana, pensando que Jesús le hablaba del agua de un pozo común, cuestionó a Jesús diciéndole que ni siquiera tenía un cántaro. Pero Jesús le hizo entender que lo que le ofrecía no era un simple líquido, sino todo aquello que calma la sed de vida, de amor, de justicia, de verdad, y le hizo entender que solo en él el ser humano puede sentirse saciado. El tema del agua que hoy escuchamos también nos recuerda el agua del bautismo por el que Dios, como al pueblo de Israel, nos libra de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y como a la samaritana nos ofrece la paz, el amor y la vida eterna.
Ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 8 de marzo se celebra a San Juan de Dios, fundador de una comunidad que actualmente se sigue dedicando a los enfermos, especialmente a los dementes. Curiosamente nació y murió en un 8 de marzo, claro, de diferente año. Nació en Portugal en 1495 y murió en Granada, España, en 1550 a los 55 años de edad. Después de haber sido parte del ejército, viajó a Granada y al entrar en la ciudad, vio a un niño muy pobre y muy necesitado. Al acercarse a ofrecer su ayuda, el niño le dijo: «Granada será tu cruz», y desapareció. En Granada se dedicó a vender libros hasta que a los 40 años tuvo una conversión tan radical que repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería, y se dedicó a caminar por las calles de la ciudad pidiendo perdón a Dios por todos sus pecados. La gente creyó que se había vuelto loco, por lo que empezaron a atacarlo a pedradas y finalmente lo llevaron al manicomio. En aquel tiempo en los manicomios se daban fuertes palizas a los enfermos porque se creía que era la forma de calmarlos. Su estancia en el lugar le permitió comprender la injusticia contra los dementes, el dolor de los enfermos y la necesidad de buscar verdaderos caminos para ayudarles. Apenas salió del manicomio, fundó un hospital y empezó a recibir a cualquier enfermo, mendigos, locos, ancianos, huérfanos y desamparados. Demostró que la mejor medicina para atender a los enfermos es la paciencia, la comprensión y el amor. También demostró que a ciertos enfermos hay que cuidarles primero el alma si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Durante el día atendía a cada enfermo con cariño, haciendo de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche salía a la calle pidiendo limosnas para sus pobres. Pronto se hizo popular en toda Granada. Las personas que antes lo habían apedreado ahora le regalaban lo que les había sobrado de la comida del día. Incluso el obispo, admirado por la gran obra de caridad que Juan estaba haciendo, le añadió 2 palabras a su nombre y empezó a llamarlo Juan de Dios. Como Juan de Dios cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el obispo le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte, y así han vestido sus religiosos por varios siglos. San Juan de Dios es patrono de los que trabajan en hospitales y de los que propagan libros religiosos. También da nombre a la Plaza del Mariachi en Guadalajara. Y por supuesto, amigos, le enviamos un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos que nos escuchan en Jalisco, especialmente en la Perla Tapatía, Guadalajara. El 9 de marzo se festeja a San Francisca Romana, que nació en el año 1440. Llegó a ser santa por vivir ejemplarmente como esposa, madre, viuda y apóstol. Vea, se puede llegar a ser santo, santa, simplemente viviendo aquella manera que Dios nos ha pedido que tengamos como solteros, casados, etc. Y esta mujer es una de las santas más queridas de los romanos. El 10 de marzo se festeja a San Juan de Mata. Este santo nació en Francia, en los límites de España. En su tiempo, muchos cristianos eran hechos presos por los musulmanes, por lo que San Juan de Mata creó una comunidad que se dedicó a hacer todo lo posible por rescatarlos, desde oración y sacrificios hasta colectas para pagar su rescate. Un religioso de su comunidad, el padre Juan Gil, rescató en 1580 a Miguel de Cervantes, autor del Quijote, que estaba preso de los musulmanes desde 1575. El 11 de marzo se celebra al arzobispo San Eulogio. Eulogio significa el que habla bien. Fue la mayor gloria de España en el siglo IX. Vivió en la ciudad de Córdoba, que estaba ocupada por los musulmanes o maometanos, los cuales habían martirizado a un gran número de cristianos y solamente permitían ir a misa a los que pagaban un impuesto especial por cada vez que fueran al templo. También castigaban con pena de muerte al que hablara de Jesucristo en público y fuera del templo. Después de haber sido encarcelado por su fe, Eulogio tuvo que pasar 10 años huyendo por la ciudad y por los campos, pero fue recogiendo los datos de los cristianos que iban siendo martirizados y los publicó en un libro llamado Memorial de los Mártires. Y gracias a este libro podemos nosotros conocer a todos los hombres y mujeres que en aquella región de España dieron la vida por defender la fe
dando testimonio del amor a Cristo. El 13 de marzo se celebra a San Rodrigo, Salomón, Eulogio y a San Humberto, obispo de la región de Francia. Humberto significa el que tiene pensamientos luminosos. Es patrono de los cazadores y de los obispos que gobiernan regiones problemáticas. Era hijo del rey Bertrand de Aquitania. Como muchos de nosotros, que cuando estuvimos en la edad rebelde alguna vez nos fuimos de pinta en lugar de ir a misa, así le pasó a Humberto, pero un día le sucedió algo extraño. Durante una Semana Santa y precisamente un Viernes Santo, en vez de ir a las ceremonias religiosas, se fue de cacería. Mientras perseguía en pleno bosque a un venado, este se detuvo repentinamente. Los perros y los caballos saltaron asustados hacia atrás. Entre los cuernos del venado que perseguían apareció una cruz luminosa y Humberto oyó una voz que le decía: «Si no vuelves hacia Dios, te perderás para siempre». A partir de entonces tuvo un cambio de vida. San Humberto hizo mucho bien y murió en el año 727. El día 14 se celebra a Santa Matilde. Su nombre significa valiente en la batalla. Ella era hija del duque de Westfalia. Durante su reinado se ocupó de ayudar a todos los necesitados y a impartir justicia. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 12 de marzo se celebra a San Abraham, el patriarca. Su historia se encuentra en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Dios le cambió el nombre de Abraham, que significa padre, por el nombre de Abraham, que significa padre de muchos pueblos. Con Abraham, Dios fundó el pueblo en el que nacería Jesucristo. Él vivía en Mesopotamia, en la ciudad de Ur, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Dios le pidió que dejara su tierra fértil y su ciudad hermosa para ir a una tierra desconocida y desértica, lejos de familiares y amigos. Abraham aceptó este sacrificio y Dios le prometió que por su fe lo haría padre de un gran pueblo. Aunque la esposa de Abraham, Sara, había sido estéril, él creyó en Dios. Y si alguien se preguntara, si la esposa de Abraham, Sara, era estéril, ¿cómo fue que pudo ser padre? Bueno, con gusto se los vamos a explicar, amigos. En una ocasión Dios se le apareció en forma de viajero peregrino acompañado de 2 ángeles con apariencia humana, y Abraham les mostró su buen corazón ofreciéndoles alimento y hospedaje. Entonces Dios le dijo que dentro de un año tendría un hijo. Cuando llegó el tiempo prometido nació su hijo y le puso por nombre Isaac, que significa el hijo de la sonrisa. Este niño era la alegría de su padre, lo que más quería, por eso Dios quiso probar la fe de Abraham con algo muy difícil. Cuéntanos, por favor, Salvador. Para probar la fe de Abraham, cuando el niño cumplió 12 años, Dios le pidió que fuera a un monte en la actual ciudad de Jerusalén y que ahí se le ofreciera en sacrificio. Es así que era una prueba difícil porque Abraham tenía que decidir entre Dios y su hijo. Así que con mucho dolor en el corazón, pero con una gran fe en Dios, fue con su hijo al lugar, preparó el altar con piedras, colocó leña para el sacrificio y cuando estaba a punto de matar a su hijo, un ángel le detuvo la mano y oye una voz que le decía: «He visto que es grande tu generosidad, ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo». Luego vio a un carnero enredado en un arbusto y lo ofreció en sacrificio a Dios en lugar de su hijo Isaac. Seguro que Abraham pasó la prueba, ¿verdad? Así es, Padre José. Como Abraham confiaba en Dios, por supuesto, Dios cumplió su promesa. Ahora Raúl nos contará en qué parte de esta historia se da por primera vez el diezmo. Con mucho gusto, padre. El libro del Génesis menciona que unos enemigos atacaron la ciudad donde vivía el sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, y se llevaron a todos como prisioneros. Cuando Abraham se enteró, reunió a sus trabajadores, atacó por sorpresa a los enemigos y liberó a todos los cautivos. En acción de gracias llevó a Melquisedec, sacerdote de Jerusalén, la 10ª parte de todo lo que había conseguido. Desde entonces quedó la costumbre de dar para Dios y para los pobres el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que cada uno gana. Y también en la historia de Abraham, en el libro del Génesis, se habla de Sodoma y Gomorra. Cuéntanos, Salvador.
Claro que sí, padre. Fíjense, amigos, que Dios le comunicó a Abraham que iba a destruir la ciudad de Sodoma porque ahí se cometían demasiados pecados. Abraham le rogó a Dios que no la destruyera si había allí siquiera 10 personas buenas, pero como no las había, la ciudad fue destruida por una lluvia de fuego. Solo el sobrino de Abraham, Lot, se pudo salvar y salir de la ciudad. Sin embargo, los ángeles le habían advertido a Lot que no volteara a ver la destrucción de la ciudad, pero su mujer desobedeció la orden de los ángeles y al mirar hacia atrás quedó convertida en una estatua de sal. De Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nacieron Esaú y Jacob. Jacob se cambió el nombre por Israel y tuvo 12 hijos, de los cuales surgirán las 12 tribus o grupos que formaron el pueblo de Israel. La Biblia alaba a Abraham porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó de que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Y hay que recordar, amigos, amigas, que Abraham es considerado patriarca por los judíos, porque de ahí surgió el pueblo de Israel, pero también es considerado patriarca por los musulmanes y ellos consideran que son descendientes de Abraham y por supuesto, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, donde Dios le dijo a Abraham que lo haría un padre de muchos pueblos, pues por supuesto que también nosotros los católicos, los cristianos, consideramos a Abraham como un ejemplo de fe, porque fue capaz de entregar todo lo que más amaba, que especialmente estaba representado en su Hijo Jesucristo, a Dios, haciendo alusión a lo que Cristo, cientos de años después, diría: aquel que es capaz de dejar a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano o hermana por el reino de los cielos, ese es digno de mí. Y Abraham, antes de escuchar las palabras de Jesucristo, ya lo había hecho cientos de años atrás. Que Abraham nos ayude a seguir su ejemplo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y como se los comenté al principio, hoy comienzo el curso gratuito de tanatología, curso gratuito e intensivo en mi parroquia, Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael, y basta con que asistan, no tienen que inscribirse. Teléfonos para mayores informes del extracto de agave, las misas gregorianas y también este curso: 55 55 66 77 44, 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939, 55 5705 5939. ¿Y qué creen? Que el día de mañana ya estaba listo nuestro grupo para viajar a Tierra Santa, pero claro, las circunstancias no lo permiten. Yo nunca llevo a un grupo cuando hay algún peligro, o hay alguna circunstancia que va a evitar que gocemos este viaje. Así que por ahora las peregrinaciones a Tierra Santa quedan suspendidas, pero los viajes, las peregrinaciones a los santuarios italianos que ya tenemos para este año están totalmente vigentes. Por cierto, todavía hay algunos lugares. Recuerden que empezaremos desde Venecia y terminaremos en Roma, pasando por las ciudades más importantes, los santuarios más importantes de Italia, y en este teléfono que acabo de decirles también les dan información sobre cómo pueden entrar en contacto con la agencia de viajes que los organiza. Gracias nuevamente por su atención, que Dios les bendiga, que tengan un bonito domingo, buen provecho si están desayunando, y a las mujeres nuevamente muchas, pero muchas bendiciones. Hasta el próximo domingo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En su firmamento, alabad al Señor, por sus hazañas, por su grandeza, alabad al Señor. Aleluya.
alabad al Señor. Con las guitarras, con las marimbas, alabad al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.